Ay, no había empezado a grabar. Perdón. Ay, no, profe. El crimen de lesa humanidad. Ay, no, Profe, sinceramente. yo estaba viendo, y yo, ¿está grabando o no está grabando? Y no Ah, Pero encontraba. sí, ve, amiga, ustedes ¿por qué no se no te acuerdan. manifestaste, amiga? Porque ya No. la profe lo dijo cuando yo lo iba a decir. Ah, Ay, bueno, mejor dicho, ya teníamos entonces evaluar el cumplimiento del objetivo básico financiero, valorar la empresa mediante los flujos de caja descontados y evaluar los proyectos de inversión, pues que es lo que llevamos hasta ahorita, ¿cierto? También que tenemos determinar la capacidad de endeudamiento de la empresa al evaluar la capacidad de pago. Entonces, como veíamos ahorita, si bien digamos, desde el flujo de caja libre, entonces se está comprometiendo los ingresos y salidas de dinero de la organización, entonces también va a estar más clara la perspectiva de cómo, digamos, puede asumir cierto endeudamiento, ¿cierto? Por ejemplo, con el ejercicio que hemos venido trabajando durante todo el semestre, pues el de ejemplo, que tiene unos indicadores tan malos, uno entra a mirar que, por ejemplo, en el flujo de caja no muestra como valores tan negativos, pero cuando uno se va a mirar realmente la profundidad de los datos, pues uno puede constatar que realmente no son tan buenos, ¿cierto? Por eso les decía, es decir, el flujo de caja libre es bueno, pero yo tengo que hacerle un análisis detrás del dato, porque el resultado en sí mismo, pues o me indica si es muy bueno o no, es negativo, ¿cierto? Pero no hay un aspecto como, qué sé yo, como por decir en términos de indicadores que, listo, me dio este resultado, implica tal cosa, ¿cierto? El flujo de caja tiene que haber un análisis más profundo de. Y tenemos apoyar la política de distribución de utilidades, además porque sabemos que, digamos, este aspecto de utilidades donde se ve reflejado, pues en el estado de resultados, pues de si tuvimos o no utilidad neta, ¿cierto? Pero puede haber unas políticas desde los socios que ya estén, digamos, identificadas y que no se estén cumpliendo. Entonces, también, digamos, desde este flujo de caja y bueno, y desde todos los indicadores de liquidez, pues yo puedo también tomar unas decisiones de qué mejorar, qué no, que ahorita, digamos, desde la práctica lo vamos a ver. Tenemos entonces un aspecto bien interesante que me muestran aquí en términos de la información que se tiene antes de para poder formular esta, ¿cierto? Entonces tenemos después de el estado de resultados y el balance general, entonces el estado de resultados desde las ventas, ingresos operacionales, costos, gastos e impuestos, que es digamos las salidas de dinero eh, esperadas por el deber ser de la organización, perdón, da medio calor, esperadas de la organización, se tiene entonces un rendimiento como tal de la empresa, ¿cierto? Sin embargo, el balance general también me muestra otros elementos de la organización, como son entonces el capital de trabajo neto operativo, donde ya sabemos que es, digamos, desde la perspectiva de corto plazo que tengo para funcionar y asumir mis obligaciones del corto plazo, y tenemos este indicador de CAPEX o ANOCO que lo voy a trabajar. Tenemos tiempo otro día y este va muy enfocado entonces en términos de la estructura financiera de la organización, pues digamos cómo está enfocado cada elemento, es decir, corto plazo, largo plazo y qué se asume en cada momento, digamos es este CAPEX, ¿cierto? Igual no, yo creo que por ahí más o menos en 15 días lo asumimos cuando ya veamos los dos temas pues como para aplicar. Después de estos elementos, y bueno, y ojo, y no solamente en términos de estado de resultados y balance general, en términos del estado en sí mismo, sino que de qué parte o qué elementos parten del estado de resultados y el balance general. Todos los indicadores que hemos asumido, por ejemplo, en esta asignatura, ¿cierto? Entonces, a partir de allí, también se hacen y se ejecutan toda una serie de análisis para determinar el estado, pues, como tal de una organización, ¿cierto? Bueno, espérenme, ya les continúo que estoy grabando esa primer parte. Listo, y no nos vaya a quedar represada, que por eso es que no me quedó ahorita el ejercicio. Ok.
Listo. Voy a poner grande. Ok, tenemos entonces que necesitamos de esta información particularmente para determinar el flujo de caja operativo y este a su vez pues nos conlleva el flujo de caja financiero. ¿Qué tenemos? Flujo de servicio a la deuda, acreedores financieros, donde asumimos que unos intereses, a uno capital o adquirimos más créditos. De hecho, por eso les decía a ustedes la importancia de las notas contables, por ejemplo, en los estados financieros, porque pues primero involucran la relación que tiene la empresa con diferentes entidades financieras y pues esas relaciones, pues cómo están compuestas, ¿cierto? Entonces tienes cuentas corrientes, tienen tarjetas de crédito, tienen las cuentas de nómina, tienen las deudas, es decir, entonces endeudamiento directo que se hizo para generación pues de proyectos y demás, ¿sí? O también entonces está esta otra perspectiva en términos de los socios, las decisiones que se ejecutan en términos de los dividendos o la reinversión de sus dividendos. Hay que entrar a mirar que pues dicha reinversión también puede estar determinada o enfocada pues a la inversión entonces de proyectos de inversión. Por eso les decía, de dónde salen los recursos para generar dichos proyectos y por eso entonces este flujo de caja operativo se espera que a partir de aquí se pueda asumir el flujo de caja financiero, es decir, las deudas que yo adquiera y los compromisos con estas entidades financieras o acreedores financieros y con los socios o dueños, ¿cierto? Sin embargo, hay algo pues como importante y es desde dónde entonces se toman también ese tipo de decisiones. Si bien, claro, los dueños tienen gran parte y peso allí, recordemos que siempre tiene que haber una junta directiva en las organizaciones que también conlleven a manejar, digamos, de forma neutral cierto tipo de decisiones, ¿cierto? Porque entonces, de cierta forma, algunas van a partir siempre de favorecer un grupo u otro y obviamente pues los dueños, ¿sí? Pero eso entonces también en términos operativos, ¿qué impacto tendría? Entonces es muy importante tenerlo presente. Chicos, vamos a ver que la estructura de este flujo de caja libre tiene dos procedimientos o parte desde dos perspectivas. Entonces, una parte desde la utilidad neta y otra parte desde la utilidad operacional. Nosotros puntualmente la vamos a hacer desde la utilidad neta. Bueno, como ustedes copian, yo no sé si ustedes lo quieren copiar y los espero o no. Que ya me acordé que como que voy también a la lata y que ustedes sí escriben. Por favor. Gracias, gracias. Entonces, ¿lo van a escribir? Pues no sé qué dicen los compañeros. Ya le tomo la foto. Ah, ok, Por listo. dos. No va a ser un Hágale, pues. escrito. Mientras lo voy explicando. Tenemos entonces el procedimiento 1, que parte desde la utilidad neta. Tenemos entonces más gastos por intereses. De hecho, por ejemplo, estos intereses para nosotros va a ser muy difícil. Yo creo que no vamos a poder como con este dato. Sin embargo, bueno, yo creo que la aerolínea no tenía notas, no recuerdo, pero el hotel sí, y tiene notas muy, muy estructuradas. Puede que ustedes por allá en los gastos financieros, puede que sí tengan este dato de gastos por intereses, valdría la pena ir a buscarlos. Si no, Profe, ¿qué tipo de intereses? Porque ahí hay intereses de diferentes tipos. dime los nombres, o pues o más o menos qué dice. Recuerdo que tenía como intereses. Ah, pucha. No, profe, espéreme, yo busco. Listo, vaya abriéndolo como para que más o menos vamos mirando, porque ojo, sí vale la pena identificar qué tipo de intereses entonces están involucrados aquí. Tenemos también costos y gastos no efectivos, o bueno, los costos y gastos que nos traemos desde el estado de resultados. Tenemos unos ingresos no efectivos, que atribuyen a los ingresos no operacionales, que bueno, en algunos sí se tiene. Tenemos también variación del capital de trabajo,
donde tenemos entonces, bueno, aquí por ejemplo, nos toca traernos de la variación de capital de trabajo que ya la teníamos, aunque ojo, esta es operativa, nosotros la vamos a ejecutar desde el corriente porque es más complejo, pues ya sabemos, desde el operativo no podemos tener esa información. ¿Qué más tenemos? Aumento de los activos no corrientes operativos. Entonces se tiene que hacer la diferencia entre los dos valores. Aquí, si bien, entonces, para que miremos, de aquí en adelante, miren, nos va a pedir unas variaciones. Entonces vamos a tener que ejecutarlo a partir de 2 años consecutivos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen 4 años y creo que el último es el 18, entonces se hace el 18 y el 17, el 16 y el 16, 17 y 16 y 16 y 15. El 15 no se puede ejecutar porque no hay información anterior. Esto es casi que como el análisis horizontal, ¿cierto? En algunos casos, pues en algunas variables. Entonces, por ejemplo, el aumento en los activos no corrientes, por allá ya se tenía ese dato, aunque pues bueno, aquí se saca mucho más fácil. Tenemos variación en activos corrientes no operativos, entonces la variación de los activos corrientes, ojo, siempre mirando muchachos, ¿qué implican para la organización? Es decir, si ustedes ven, bueno, hasta la inversión operativa, es decir, aumento de activos no corrientes operativos, llegamos a la inversión operativa, que ese es mi flujo de caja libre operacional, ¿cierto? Es decir, el flujo de caja bruto, dependiendo de lo que pasó entonces con el capital de trabajo, entonces si fue positivo se suma y si fue negativo se resta. Y menos el aumento de los activos no corrientes, porque eso quiere decir que hice inversión en activos, eso disminuye mi capital, eso me da mi inversión operativa y en efecto mi flujo de caja libre operacional. De aquí en adelante vemos que casi todas, digamos, las variables que siguen, miren que están más o menos variación de activos corrientes, más o menos y variación de activos no corrientes. ¿Qué implica? El dato que se coloca es la variación, ¿cierto? ¿Qué pasa si se suma o se resta? Es que impactó. Entonces, por ejemplo, variación en activos corrientes no operativos. Entonces, si aumenta el activo corriente, ¿qué implica en términos de caja? ¿Que aumentó mi flujo de caja o que disminuyó? Profe, otra vez. Ojo, estamos hablando de activos corrientes. Se supone que los activos corrientes, ¿qué es? Liquidez, ¿sí o no? Recordémonos desde el principio. Entonces, activos corrientes, liquidez. Si en esta variación nos resulta que los activos corrientes aumentaron, ¿eso implica que aumenta mi capital, o es decir, mi caja, o que disminuye? ¿Qué podríamos decir? Aumenta. No. Ojo, en general, yo podría decir que aumenta. Sin embargo, ahorita vamos a ver en la realidad que este valor tiene información más allá de, listo, pero entonces de Profe, entrada, aumentó mi capital, eso implica el activo corriente. profe, encontré unos intereses en el del 2016, pero dice solamente intereses y por Ah, un valor de 1.400.000. eso está muy complicado. Espéreme, lo que pasa es que ese tiene, por ejemplo, hay unos años que son diferentes, o sea, diferentes como en la estructura del Estado y el balance. Voy a mirar en el 2017 y le digo si hay unos intereses particulares. Listo, de una. Ojo, chicos, aquí en la siguiente, variación en activos no corrientes, es decir, se asumieron o se compraron activos dentro de la organización. Entonces, por el contrario, si la variación fue positiva, ¿qué implica en la empresa? ¿Que se compró qué? Se compró infraestructura, equipos, ¿sí? Y eso entonces, ¿qué implica la caja? ¿Que aumenta o disminuye? Se disminuye. Se disminuye, listo. Entonces, por ejemplo, acá si la variación fue positiva, yo lo tengo que restar. Aquí me está disminuyendo mi flujo de caja. Listo, igual, esto pues es nomás la explicación. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver. También tenemos variación en obligaciones financieras.
Entonces, aquí hay algo puntual. Y es que si las obligaciones financieras aumentan, es porque me prestaron, ¿sí? Es decir, adquirí más crédito. En ese caso, si hablamos de caja, ¿qué implica que accedí a recursos? ¿Qué implican para la caja? ¿Que aumentó o disminuyó la caja? Que aumenta, pues si accedí a recursos, que aumenta. Exacto, accedí a recursos, entonces aumenta mi caja. Ojo, si por el contrario el pasivo disminuye, eso quiere decir que yo pagué. Entonces ese por el contrario restaría. Listo, miren el análisis que yo tengo que hacer. Digamos, ese no es realmente complejo, pero sí es de analizar qué implica cada cosa. Y Bueno, profe, varias. pero si uno no lo revisa bien, se puede equivocar con las bobaditas. Ah, no, claro que sí, pero para eso pues no es entonces que hagan la práctica, que entonces la asesoría, pues de eso se trata. Ojo pues, la variación de capital, bueno, acá lo mismo. Si el capital aumenta o disminuye, entonces si aumenta el capital, entonces en términos de caja, implica caja, ¿cierto? Entonces aumenta, ¿sí? Mientras que aquí, las dos siguientes, esta, miren la incidencia, ya no me dicen más o menos, es decir, o lo sumo o lo resto, sino que se restan pago de dividendos, distribución de utilidades y gastos por interés. Sin embargo, estos dos, bueno, yo creo que casi que en ninguno vamos a ver los intereses que nos dice ahorita la compañera, pero yo creo que ese va a estar muy difícil. Y el de dividendos sí que es cierto. Yo creo que ese tampoco lo vamos a encontrar tan fácil. Para que finalmente tengamos el flujo de caja libre financiero. Listo. Miren, el procedimiento 2 parte desde la utilidad operacional. ¿Por qué no me gusta partir de aquí? Porque, ojo, ya sabemos que la utilidad neta es cuál, la última, lo que me queda después de todo mi proceso productivo. ¿Sí? Mientras que el operacional, miren, por ejemplo, cómo empieza entonces. Utilidad operacional menos impuestos igual utilidad operacional después de impuestos, es decir, entonces se tiene que devolver a asumir lo que no había asumido, mientras que si partimos desde la utilidad neta, ya se tenía esta información. De resto, todo es igual, ¿sí? Entonces, por eso me gusta partir es desde el procedimiento 1, entonces por eso este no lo voy a explicar. Tenemos, chicos, unos indicadores a partir de, digamos, también del flujo de caja libre, donde tenemos entonces cobertura de intereses, flujo de caja libre operativo, sobre intereses, cobertura del servicio a la deuda, flujo de caja libre, intereses más abono de capital sobre el número de veces, y una última que tenemos razón financiera, que se traduce en obligaciones financieras sobre el flujo de caja libre operativo. Todas me dan el número de veces, pero ojo, como estábamos hablando en términos de qué tan fácil o no será la información en términos de los intereses, qué fue intereses y abono a capital, entonces nosotros, espere, termino aquí. Hágale, hágale. En este caso, Me avisa. que ya voy a terminar esta partecita. En este caso, muchachos, solo vamos a hacer la tercera, la razón deuda financiera, porque pues las obligaciones financieras las vamos a tener y el flujo de caja libre operativo. Las demás es un poquito más complejo tener la información. Yo creo que casi, de hecho, ninguno casi que la va a tener, o si tenemos intereses no vamos a saber el abono a capital, entonces no vamos a ejecutar estas dos. Ahora sí, cuénteme. No, solamente hay un año, el 2018, que discrimina unos intereses específicos, que son los intereses a las cesantías. De resto, solamente la cuenta se llama intereses. O sea, busco en la nota y dice solamente intereses. ¿Y la nota está en qué parte? Es decir, Ya te ¿en qué digo, cuenta? en otros gastos. En otros gastos. Ah, ok, pero Sí. sí, válido, sí puede ser por ese elemento Bueno, hay puntualmente. hay en una que son otros gastos y en el 2018, que es en la única que discrimina los intereses a las cesantías, están los gastos financieros. Es que la estructura del estado de resultados y el balance general del 2018 es diferente a las demás. Entonces, yo creo que por eso ahí discrimina los intereses a las cesantías. Mm, Digo, yo no sé. o sea Sí, que, por ejemplo, en los otros donde dice intereses, pues no sabemos a ciencia cierta qué parte de pronto es a otras cosas, como en este caso que tenía esa discriminación, a sí, que cesantías tiene y los a... intereses a las cesantías, ajá.
Eh, Aunque, a ver, voy a mirar acá si lo tiene inmediatamente anterior. no sé qué decisión podemos tomar ahí. Si sí lo asumimos entonces como el interés, aunque si lo abarcaste en los otros gastos que fue en el corto plazo, probablemente sí se atribuya, pero miran, no sabemos a ciencia cierta si sí. De pronto ahorita, como vamos a ver esto y el ejercicio y ya no vamos a hacer nada más para que tengan tiempo de pronto Sí, de aplicarlo y mañana lo revisemos, podemos mirar cuál sería la profe, incidencia del uno al otro. Hola. bueno, no, ya encontré que en todos hay intereses a las cesantías. Sí, En todos hay intereses a las cesantías y luego siguen unos intereses, pero unos intereses solitos. eso, no tienen pues como el apellido. Ujú, exactamente. Ah, bueno, pues yo creo que esos intereses sí los podemos asumir como este financiero. Ah, bueno, listo, profe. Listo, sí, sí, vale la pena. Igual, mañana que hagamos la asesoría, igual, por ejemplo, Sí, me compartís pantalla para que sí, miremos dónde señora. están y los otros compañeros pues también sepan Ah, cómo, de una. de dónde sacar pues como ese valor. Sí, profe, claro. Listo. Bueno, tenemos unas destinaciones pues como el flujo de caja libre operativo, que bueno, de cierta forma pues ya lo habíamos mencionado, tenemos servicio a la deuda, pago a intereses y abono a capital y tenemos entonces las decisiones de los socios en términos de dividendos o inversión en activos no operativos. Bueno, en términos generales operativos o no operativos, y generalmente ya sabemos pues que el interés puntual será entonces que tener un rendimiento económico como tal, ¿cierto? Entonces, valdrá la pena pues hacer como ese énfasis. Tenemos entonces, esta es una comparación pues importante que se hace desde el EBITDA y desde el flujo de caja libre, muchachos. ¿Por qué? Porque de cierta forma ya sabemos que el EBITDA también es una perspectiva, si bien no un indicador de liquidez, sí una perspectiva de liquidez en cuanto a cómo funciona operacionalmente la empresa, ¿cierto? Y el flujo de caja libre, bueno, ya vimos digamos todos los elementos que involucra, entonces aquí se hace pues como un comparativo en general de ambos y digamos su importancia o por qué será interesante aplicar ambos, ¿cierto? Tenemos entonces el EBITDA, es un nivel de utilidad en el estado de resultados expresado en términos de caja, ya sabemos que es casi que la primer partecita de mi estado de resultados, mientras que el flujo de caja libre no se encuentra en el estado de resultados, para su construcción se parte de un determinado nivel de utilidad, como lo vimos ahorita, y del comportamiento de ciertas cuentas del balance general, ¿cierto? Entonces es una perspectiva mucho más amplia. Tenemos, considera variables solo del estado de resultados el evita, mientras que el flujo integra los dos, lo que bien les venía diciendo, estado de resultados y balance general. Hablamos que el EBITDA, al ser un flujo de caja primario, no tiene en cuenta los impuestos y la inversión operativa representan el capital de trabajo neto operativo y los activos no corrientes operativos, es decir, el EBITDA no involucra como otros elementos que impactan en términos de la caja, ¿cierto? Del dinero. ¿Sí? Recuerden que entonces el EBITDA, al estar concentrado en la primera parte del estado de resultados, después de allí hay otras salidas de dinero como los impuestos, podemos tener también otros ingresos, pero también otras salidas, lo que sigue impactando en mi caja como tal, ¿sí? Mientras que el flujo de caja libre o total o visto desde el enfoque de la empresa, ya que ha considerado todos los costos y gastos operativos, los impuestos y la inversión. De hecho, el elemento, digamos, diferenciador, porque usted me puede decir, pero es que gran parte de lo visto acá yo lo puedo ver en mi estado de resultados, sí, pero lo que no tiene en cuenta, digamos, en términos generales, es cómo está funcionando la inversión, cómo se hizo, entonces si aumentó, si disminuyó y desde dónde pudieron provenir los recursos para dicha inversión. ¿Sí? Digamos, ese es el aporte o valor agregado que le agrega este flujo de caja libre, ¿cierto? A esa perspectiva. También tenemos que entonces el evita, sus destinaciones son impuesto, inversión, servicio a la deuda y decisiones de socio, mientras que las destinaciones del flujo de caja libre, como ya tienen en cuenta otros elementos del evita, aquí serán solamente el servicio a la deuda y las decisiones de los socios, como vimos ahorita. Miren que en términos de impuestos y de inversión, el flujo de caja ya lo tiene
ya lo tiene analizado, ¿cierto? Ya lo tiene comprendido. Entonces, de cierta forma, por eso es un poquito más complejo, ¿sí? Y bueno, y también más complejo en términos de su cálculo. Tenemos entonces el EBITDA, es una medida intermedia en la evaluación de la capacidad de pago de la empresa, puesto que ya sabemos que hay muchas otras salidas de dinero después de esta, mientras que el flujo de caja libre es un referente definitivo para evaluar la capacidad de pago y por tanto de endeudamiento de la organización. Por ejemplo, vamos a ver desde el indicador que nosotros vamos a hacer, el único indicador desde el flujo de caja, pues la perspectiva que demuestra de capacidad de pago no de la empresa, ¿cierto? Tenemos que el EBITDA es sencillo, pues su cálculo es muy fácil realmente, mientras que la estructura del flujo de caja libre reviste mayor complejidad, principalmente por el acceso a la información, y bueno, lo estamos viendo, ¿cierto? Aunque bueno, algunos de ustedes sí tienen un poquito mayor información en términos de los datos, pero en general cuando se hace un análisis financiero como nosotros, que es desde una perspectiva interna, para hacer este flujo de caja libre es mucho más complejo el acceso a la información. De hecho, vamos a ver que igual, por ejemplo, los chicos del hotel, pese a que tienen más información, vamos a ver si de pronto alcanzan a tener toda la información como tal. Y bueno, ¿qué más tenemos? El EBITDA se emplea para evaluar la rentabilidad operativa del negocio en el corto plazo, mientras el flujo de caja libre es más utilizado como variable de liquidez, aunque en el largo plazo la caja y la rentabilidad del negocio han de converger si se busca generación de valor, y es aquí, digamos, donde el aspecto de inversión cobra pues como mayor interés o valor, ¿cierto? Por así decirlo. Y tenemos que el EBITDA como método de valoración de empresas se puede considerar de carácter parcial o tentativo, ya que debe incorporar otras salidas de dinero, pues como por ejemplo los impuestos y la inversión, mientras que el flujo de caja libre es un método ampliamente empleado por su integridad, ¿cierto? Es decir, involucra muchos elementos de la organización y pues los que realmente involucran lo que más le interesa a los dueños, ¿cierto? Que es finalmente la caja, ¿cierto? ¿Qué se está teniendo para pues cumplir con los aspectos de corto plazo, pero que también me puede quedar, digamos, como rendimiento? Entonces, nada, chicos, este es el tema puntual que nos atañe pues hoy. En términos pues como teóricos, ya nos vamos a ir entonces a la práctica, pues ya casi se nos cierra la plataforma, entonces no sé si tienen alguna pregunta hasta acá o quieren aprovechar este ratico para que pase, escriban al menos el formato y de ahí ya nos vamos entonces para el ejercicio. No sé, les pongo el formato, si lo quieren escribir, es este. Al menos unos 2 minutitos o ya cortamos Sí, profe, y déjelo ahí, yo lo escribo. un minuto, listo. Entonces, un momento aquí, corto este y bueno, les voy a dar unos minuticos para que lo escriban.
¿Listo, chicos? No, profe. Ay, bueno. Profe, un momentico, todavía tenemos 5 minutos. Un momento, Ah, por favor. bueno, listo. Profe, mientras tanto, la invito a que se dirija a la cocina y se haga un tintico. Ay, gracias, qué detalle. Uno siempre detallista, como dicen por ahí. Profe, listo. Nos pasamos de sala. Listo, sí, ya voy a cerrar entonces y nos volvemos a ingresar. R.